Bueno, pues vamos a hablar un poco más del tema. Pues ahora que parece que llega la Comisión Judicial a la Romana, nosotros nos vamos a bajar a Llombai para ver qué ha pasado mientras. Y nos vamos a ir para atrás hasta las 12:30, hasta la 1 menos cuarto más o menos del mediodía, cuando el sargento primero, Pedro Pretel, ha llamado a la funeraria El Amparo, del propio pueblo de Alberique, para que vayan con un ataúd a recoger el cadáver del monte. Los hermanos Carboneres no estaban en la funeraria, estaban en Valencia, así que les dejan el aviso. Cuando vuelvan, llamen al cuartel. Y efectivamente, don Pedro, como el señor Carboneres llama al sargento primero Pretel, les comenta que han aparecido restos humanos en un monte en Tous para que vayan a buscarlo. Ya sabéis que era algo habitual que hacía esta funeraria. Pero el acceso es por Llombai. Vayan a las 2:30 al puesto de la Guardia Civil de Llombai y allí les dirán. Así que José Carboneres, que ya tenía 64 años y estaba al borde de la jubilación, y su hermano Rafael o Pedro, más probablemente Pedro, he visto escrito los dos nombres, que incluso era mayor que su hermano, pues preparan tranquilamente el coche fúnebre que estáis viendo, el Valencia 3408 BM, Bravo Mike, cargan un ataúd, comentan entre ellos que igual aquel hombre es algún pastor que ha tenido algún accidente en el monte, porque naturalmente nadie les da detalles de que aquel cadáver está enterrado, y saliendo un poco antes de las 2, sobre las 2 menos 10, pues recorren los 30 kilómetros que les separan de Llombai, llegando al cuartel a las 2:15 de la tarde más o menos. Es decir, cuando Gabriel Aquino y la policía judicial están llegando a pie de fosa. No estará ya allí por lógica el brigada de Alcira. Ignoro si estaba el capitán de Sueca, que seguramente también se habría marchado. Bueno, el que también llegará antes o después es el sargento primero Pretel, con 3 o 4 guardias de Alberique, casi todos bastante jóvenes. Los Carboneres se presentan al sargento, al de Llombai, y este les dice, bueno, pues hay que esperar porque todavía no ha llegado el juez, que sigue en el levantamiento del suicida. Mientras esperan, los dos hermanos Carboneres deciden acercarse a un bar cercano para comerse un bocadillo, porque, en fin, ya creo que se están imaginando que la tarde se les va a hacer muy larga, y después de tomarse ese bocadillo, unos 15-20 minutos, pues vuelven al cuartel. Allí sigue esperando el segundo colmenero, el señor José Sala, que lleva allí ya cerca de 2 horas y media, 2 horas y cuarto, 2 horas y media. El señor Carboneres, bueno, cuando digo señor Carboneres siempre me refiero a don José, porque es el que declaró y es del que tenemos más palabras. Pues el señor Carboneres reparó entonces en aquel señor de cazadora negra y le preguntó si era familia del señor que se había muerto, siempre con el pensamiento de que hay un muerto en el monte. José Sala le contesta que no, que él es el que lo ha encontrado, que está conmocionado, y le comenta algo que no volverá a comentar nunca, que han visto tres cinturones de gente joven. Se calla y hace un gesto con la mano. Usted va a pensar lo que yo también, pero es que todos pensamos lo mismo. Y dije, ¿qué es un hombre o una mujer? No sabíamos lo que era. Y entonces este señor me dice, no sé, igual hay uno que hay tres. Yo no, estoy horrorizado. Dice, lo que he visto allí son 3 cinturones. Digo, oye, 3 cinturones. Y enseguida, inmediatamente, como hubiesen pensado todos, pensé que sí eran estas chiquitas. Estas son declaraciones del señor Carboneres. Bueno, pues don José comprende, sin más palabras, la palabra tres es mágica y todo el mundo tiene a las chicas de Alcácer en la cabeza, y es evidente que en el puesto se tuvo que comentar si pueden ser ellas o no en varias ocasiones. Aquí se puede pensar que quien ha visto los cinturones es el propio José Sala, cuando los consuegros declararon que ellos no habían visto ninguno de los objetos que había en el lateral del bancal. De hecho, el señor Carboneres dijo textualmente en el juicio, hemos visto 3 cinturones por ahí, y que se habían visto por ahí 3 cinturones. Eso puede dar lugar a entender que los ha visto el señor Sala en persona. Cuando contesta las preguntas de la acusación particular en el juicio, donde le están preguntando por esto, le preguntan varias de las acusaciones, el fiscal y tal, pues lo aclara y dice textualmente que él me dijo
que por ahí se han visto 3 cinturones, que no entendí que los hubiera visto él, pero no sé, que habían visto los cinturones ahí arriba. Lo que creo es que mientras los Carboneros no estaban allí, seguramente mientras estaban en el bar, se ha comunicado por radio, el Brigada, en teoría, o quien fuera, han comunicado el hallazgo y han comentado la aparición de estos objetos que tanto llaman la atención. Y eso se está comentando entre los guardias del puesto y lo ha escuchado o se lo han comentado directamente al señor Sala. Sala recordará que el capitán y el brigada habían estado juntos antes en el puesto y le habían preguntado ya antes si quien podía estar enterrado allí eran las niñas de Alcácer. Y don José Sala dice que respondió, porque esto también lo contestan en el juicio, a mí qué me dice, hasta que no se descubra aquello no se sabrá lo que hay allí, hasta que no se descubra, quiere decir hasta que no se destape, ¿no? El que más preguntó es el capitán, el señor Sala lo recuerda también perfectamente, un capitán joven, ya sabéis quién es el capitán Anta, que me preguntó varias veces por si podían ser las chiquillas. Ya sabéis que también arriba es precisamente este capitán el que más pregunta por si pueden ser o no las chicas. Es evidente que es una posibilidad que se tiene muy en cuenta. De hecho, los propios colmeneros confesaron que igual que especularon con que aquel cadáver fuese el chico de Pego, cuando están arriba en la Romana, pues por el camino, en fin, Andrés Mayordomo, por el camino también hablaron de si podían ser las niñas de Alcácer. En fin, poco antes de las 3 o sobre las 3 de la tarde apareció por fin el juzgado, es decir, la comisión judicial que llegan con sus coches particulares desde Manuel, aunque he leído que el lugar del suicidio de este señor que ha aparecido ahorcado fue la Pobla Llarga, que está a 4 kilómetros de Manuel. Posiblemente pues el suicidio no había sido en el mismo núcleo urbano y como pasa con la Romana, pues no se tiene muy claro el término municipal en que ha ocurrido el suicidio. Hay un reportaje del Diario de las Provincias de Valencia que yo creo que es bastante fiable, que dice que el lugar fue la Pobla Llarga. Bueno, analizar esta comisión judicial, que son 4 personas, nos da buena muestra de su absoluta inexperiencia. La comisión judicial la componen pues el juez, el joven juez del juzgado de primera instancia de instrucción, número 6 de Alcira, don José Miguel Bor Ruiz, que tenía 32 años, apenas 32 años, cumplía 33 pues, unos días después, menos de un mes después, el 17 de febrero cumplió 33 años y había sido nombrado juez menos de 2 años antes, el 19 de febrero de 1991, tras aprobar el curso preceptivo en el Centro de Estudios Judiciales que se había iniciado en octubre de 1990, naturalmente después de aprobar las oposiciones correspondientes. Alcira es, por supuesto, su primer destino. La secretaria judicial, que es doña Ángela Fons Cualladó, otra joven funcionaria de 27 años que cumplirá 28 el 5 de febrero, 9 días después. Curioso, el juez y la secretaria judicial cumplen años los dos muy pocos días después y que apenas lleva un año en Alcira. El 6 de junio de 1991 se publicó la orden para cubrir por concurso la plaza de secretaria judicial del juzgado número 6 de Alcira. Ángela Fons Cualladó no es la primera secretaria del juzgado. Su hasta entonces secretaria se marchó a un juzgado de Colmenar Viejo en Madrid, en mayo, y su plaza había quedado vacante. Ignoro la fecha exacta en que tomó posesión de la plaza del número 6, supongo que sería en esta segunda mitad de 1991. Tampoco tengo claro cuándo Ángela Fons había aprobado las oposiciones, ni cuál había sido su anterior destino. Pensad que una secretaria judicial pues tiene que ser una licenciada en Derecho, por lo tanto, bueno, supongo que la inmensa mayoría lo sabrá, pero por si alguien no lo tiene claro, la secretaria judicial no es el auxiliar administrativo del juzgado, supongo que lo sabe casi todo el mundo, pero bueno, por si alguien no lo sabe, la secretaria judicial es la número 2 del juzgado, es una persona muy importante, de hecho es quien realmente dirige el juzgado, impulsa el procedimiento judicial, hace bastantes trámites dentro de un proceso, de un procedimiento, en fin, ya sabéis que luego fue nombrada jueza suplente de los juzgados de Alcira. Pues ya digo, no sé cuándo exactamente era funcionaria, desde cuánto era secretaria judicial, pero como estaba diciendo,
pues tiene que ser licenciada en Derecho, vamos a poner que acabará la carrera a los 23, 24 años. Bueno, prepara oposiciones, vamos a suponer que llevará 1 año y medio, 2 años como funcionaria, ¿vale? El tercer miembro es el médico forense, el doctor Francisco Rosplaza, que lleva desde el 2 de mayo de 1992 trabajando como forense interino de 3 de los 6 juzgados de Alcira, los pares, el 2, el 4 y el 6, y que ha entrado a través de una bolsa de trabajo. Apenas lleva 8 meses como forense de los juzgados. Y el cuarto es el agente judicial, cuyo nombre no consta y que está para auxiliar al juez. De hecho, no solo los integrantes son novatos, el propio juzgado es nuevo, ya que el juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Alcira, igual que el 4 y el 5, entró en funcionamiento el 17 de diciembre de 1990. Es un juzgado de nueva creación. Entonces, Alcira pasa de tener 3 juzgados a tener 6. Realmente no entra en funcionamiento porque, sabéis, en esta fecha el juez Bort todavía no había sido nombrado juez. Le faltaban 2 o 3 meses para ser nombrado juez y luego tomar posesión del juzgado y tal. Es decir, que hasta bien avanzado 1991 este juzgado no está en funcionamiento. Hay que tener en cuenta además que este es un juzgado de pueblo, entre comillas, un juzgado mixto, de primera instancia e instrucción. Es decir, que se ocupa igual de delitos civiles que de delitos penales. Vamos, que igual se encarga de un desahucio, de un divorcio, como de un homicidio. Por hacernos una idea, y hago una parte, el sargento primero Pablo Pizarro Plaza, el instructor del atestado que hace la Guardia Civil sobre el caso, que ya tenéis que saberlo, conocerlo de memoria, pues este señor que falleció, por cierto, declararía en su día que apenas el 6 o el 7% de los delitos en los que actúa al año la Guardia Civil son delitos contra las personas. Esto da una idea de la escasa experiencia que tiene por lógica el juzgado en este tipo de delitos, menos en un caso único como es este. De hecho, de momento lo que van a hacer es enfrentarse a un levantamiento de cadáveres muy extraño donde el cadáver está enterrado. Este es un caso casi único. Bueno, pues llega la comisión judicial. Digo que han tardado en llegar media hora desde Manuel o desde la Pobla Llarga, donde yo creo que han comido, porque evidentemente ya saben que la tarde también se les va a hacer larga. Y bueno, una vez que llegan allí les comentan brevemente el suceso y les dan cuenta de que ya ha subido la policía judicial a la zona y desde el cuartel partirá sobre las 3:15 más o menos una comitiva de varios Nissan Patrol de la Guardia Civil, en el primero de los cuales va José Sala para indicarles el camino, acompañado del jefe del puesto de Alberique, don Pedro Pretel, y varios guardias del mismo, y los del juzgado que también van en un patrón. Ante los problemas que puede dar subir con sus coches particulares a la Romana, les dicen dejen ustedes un coche aquí y suban en los todoterrenos. La comitiva la cierran los hermanos Carboneres con su coche fúnebre y su ataúd. Aquí hay que hacer una parte porque el señor Sala, que habla de la presencia del capitán y del brigada en el puesto, declara que el brigada subió con ellos. Esto, desde luego, pondría muy en tela de juicio la presencia del brigada de Alcira, arriba, del jefe de línea de Alcira, en la Romana. Pero es que las declaraciones del señor Sala son a veces un tanto confusas, porque él dice, el brigada subió conmigo. Pero, por ejemplo, tampoco tiene muy claro cómo subieron el juez o cómo subieron los Carboneres, y están subiendo con él, y esto sí que se sabe que están con él. Solo leer las declaraciones respecto a lo que vio cuando quitó la rama de encima de la fosa, es un poco curioso porque en frases alternativas va diciendo vi que había una mano, no vi una mano, yo toqué la mano y allí no había ninguna mano. Yo digo que es un poco confuso, pero bueno, vamos a suponer, yo digo que yo estoy convencido, por eso os lo puse en el vídeo anterior, que el jefe de línea de Alcira ha subido a la Romana antes. Bueno, pues sigue la comitiva y al llegar a donde el camino se hace intransitable, por estos caminos de tierra, pues para el coche fúnebre hay un momento que el camino desde luego se hace totalmente intransitable. Y esto es a unos 3 kilómetros de la fosa. Entonces se deja allí, se saca el ataúd y se coloca en la parte de atrás
de uno de los todoterrenos, sobresaliendo por la puerta trasera y asegurado con una cuerda, como luego se bajaron las chicas desde la Romana hasta Llombai, y en esta foto que habéis visto, en estas imágenes que habéis visto seguramente varias veces. Bueno, naturalmente los funerarios también suben a uno de los todoterrenos de la Guardia Civil. Por cierto, que en el juicio también le preguntaron al señor Sala por la dificultad de subir a la Romana por los caminos, y dijo: con un coche normal se puede subir, con un coche bueno. Para dejar el tema, pero bueno, como información, os voy a poner las declaraciones de un cazador de Catadau, me parece que hizo en el programa especial de Paco Lobatón, en el Quién sabe dónde especial que se hizo con motivo del descubrimiento del cadáver de las chicas, y ya dejamos este tema para siempre. Vamos a escucharlo. Está, pero increíble. De todas maneras, se puede llegar con un vehículo, no hace falta que sea un todoterreno, sino con un vehículo que sea un poquitín alto, con alguna dificultad, pero se puede llegar. Bueno, pues al llegar cerca de las colmenas, aparcan y dejan el féretro en tierra. Cerca de las colmenas es en este claro, está este terreno un poco despejado, que es donde está el Citroën BX de la judicial, ¿no? Lo dejan allí, y los presentes pues suben hasta la fosa, estos 60 metros desde las colmenas, por ese estrecho camino ascendente que está rodeado de arbustos. Los funerarios llevan una caja de cartón que contiene 5 o 6 bolsas de recogida de cadáveres, aparte de otros instrumentos que suelen necesitar, guantes de látex y unas mascarillas que al final no van a utilizar. Con todos estos traslados, la subida a la Romana, desde luego, con un coche fúnebre no podía ser muy rápida. Encima la parada, el cambio del ataúd del furgón funerario al Land Rover, en fin, subir a la fosa, sin duda tiene que ser ya cerca de las 4:30 o las 4:30 de la tarde. Bueno, pues allí llegan a la fosa que, por cierto, el doctor Ross dijo en el juicio que estaba parcialmente o totalmente descubierta, que no se había vuelto, dijo él, no se había vuelto a colocar la maleza quitada para hacer las fotos, y que se veía la mano, el reloj, el cúbito y el radio. Bueno, pues los recién llegados se encuentran con los 3 guardias civiles, aquellos 3 señores de paisano, y con Gabriel Aquino. Pues la policía judicial se presenta ante el juez y le da cuenta de lo que han ido haciendo y de lo que han encontrado junto a la fosa. Le muestran los objetos. El juez habla brevemente con Aquino de las circunstancias del descubrimiento, en fin, un poco para saber cómo había sido el tema, y mientras don José Carbonell dijo que se iba fijando en el montón de objetos que han sido acumulados junto a un árbol cerca de la fosa. Él dijo que se fijó en los cinturones de los que le había hablado Sala, sobre todo uno muy llamativo, el negro con remaches plateados, en el pequeño videojuego, en un spray, en el cassette de Antonio Machín, que ya está con todo lo demás, y también dijo que había escuchado que había aparecido un papel de la Seguridad Social. Bueno, pues la secretaria judicial empezó a apuntar, si no ahora, luego, pero por hablar en algún momento del tema, pues empezó a apuntar los objetos que habían aparecido hasta el momento. Vamos a leerlos brevemente, tal como se nombran en la diligencia del juzgado. Se me ha ocurrido que mientras yo os leo lo que pone en la diligencia del juzgado, poneros en pantalla cómo los iba describiendo Pedro Cano, como lo hizo en su diligencia de inspección ocular, para que veáis que realmente pues están hablando de exactamente lo mismo, ¿vale? La diligencia del juzgado dice: un calcetín blanco de tamaño mediano, una cazadora de tela vaquera marca Liberto, una camiseta de algodón de color gris con rótulo blanco de tamaño mediano, unos prismáticos de tamaño pequeño con funda, un guante, 3 cinturones, uno de ellos con apliques metálicos y los otros 2 marrones, un bote de laca para el cabello, un bote de espuma moldeadora para el cabello, una cinta de cassette de Antonio Machín, una caja de medicamentos marca Zantac, 2 sobres de medicamento Urbal, un par de calcetines de lana de color rojo oscuro, una botella de Aután, un tubo de tinte para el pelo marca Imedia y una lata vacía de aceitunas, así como un videojuego.
Aparece asimismo fragmentado en pequeños trozos un papel que contiene al parecer un nombre, es decir, como veis, lo mismo que ha apuntado Pedro Cuano, excepto los 4 objetos que no apunta porque no se da cuenta o porque no le parecen relevantes: el algodón, la caja de plástico blanca con tiritas, la cuchara de plástico blanca rota y el folleto del radio cassette. Tampoco apuntará los 2 trozos de pegatina de la moto que sí va a apuntar Pedro Cano en la suya. Los 2 trozos que en estos momentos que se está presentando a la comisión judicial lleva bajo el brazo dentro de su carpeta, y que con todo este asunto pues se le está olvidando decir al juez: mire, también hemos encontrado esto. Lo que no apunta como objeto la secretaria judicial es un montoncito de tierra que hay junto a la fosa, la tierra que ha sobrado del interior de la fosa y que sí se señala en la diligencia de la Guardia Civil, aquello que estaba en el número 6 del plano y que en el plano no se veía porque estaba en el doblez. Bueno, pues tras recibir novedades del juez, este por fin da la autorización para empezar a excavar la fosa y exhumar el cadáver. Carboneres reparte guantes de látex entre los presentes, aunque José Sala dice que no cogió. Yo tengo por seguro que es ahora cuando le dieron los guantes al señor Aquino. Bueno, entonces ya digo, surge un punto un tanto chusco, pero muy significativo. Nadie parece dispuesto a cavar en la fosa. Desde luego no la comisión judicial, que a nadie se le ocurre que el señor juez haga esto, no la policía judicial, que están ahí con sus cámaras de fotos y con sus folios, y no los guardias de uniforme. Posiblemente alguno pensará: hombre, para eso han subido los de la funeraria, ¿no? Para ocuparse del cadáver. Bueno, pues realmente no. Los hermanos Carboneres tienen una empresa de pompas fúnebres, de hecho también una empresa de autobuses, ¿no? Que harían pues los típicos servicios de excursiones, rutas de colegio, rutas de empresa, en fin. Ellos lo que se dedican como funeraria pues es a organizar el funeral, a hacerte los trámites administrativos, a venderte el ataúd, los ramitos, los centros de flores, en fin, todo ese tipo de cosas, las coronas, todo ese tipo de cosas que se hacen en un funeral. No son peones para cavar fosas, Para eso normalmente en los cementerios, que normalmente ahí son municipales, pues hay un personal encargado de cavar. Son los peones, en fin, sepultureros, como queráis llamarlo. Es un problema. José Sala parece que se anima un poco a empezar a quitar tierra, y el brigada parece que también está dispuesto a echarle una mano. Pero hay un gran problema, y es que no hay ninguna pala para ayudarles a hacer ese trabajo. Afortunadamente aparece el guarda forestal de Llombay, creo que era el jefe forestal de la zona, Sergio Balbastre Martínez, que es conocido por los Carboneres y los consuegros. De hecho, José Carboneres declaró que conocía a uno de sus hermanos, que creo que también era forestal, porque la familia Balbastre tiene, según he visto, una larga tradición de agentes forestales, que llega llevando material para excavar en la fosa. Llega con su furgoneta, otra Renault 4, al que, en este caso una Renault 4L me parece que es, al que le han avisado casi con toda seguridad los guardias civiles de Llombay para que suba con herramienta a la romana, precisamente para facilitar la excavación. Esto es lo mejor que hace el puesto de Llombay en todo el día. Bueno, hay que decir que Sergio Balbastre no era el forestal que tenía asignada aquella zona, era de Llombay, y le llaman del puesto pues porque es del pueblo y evidentemente lo tienen a mano. Según se declara, el juez pareció un tanto renuente a la presencia de aquel hombre que apareció por el bancal. Aquino le comentó al juez que, hombre, que lo dejara porque quizás aquel señor pueda llevar alguna pala. El brigada le preguntó, y cuando éste le dijo que sí, pues le pidió que bajara a la furgoneta a buscar algo para cavar. El forestal fue a por palas y capazos,
gracias a Dios, pues tenemos esta foto, ¿verdad? Siempre estas fotos son pues interesantísimas, ojalá hubiera más, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos y precisamente lo que vemos es capazos y palas, que es lo que está bajando. No se utilizó ningún pico para excavar la fosa. Bueno, pues ya se puede cavar en condiciones, ¿eh? Providencial, porque no había allí más herramienta que una pequeña que se dice que estaba en el coche de la funeraria, ¿eh? Alguna palita pequeña de las que se usan pues para recoger restos, en fin, ese tipo de cosas que entra dentro del trabajo de los hermanos Carboneres, trasladar restos a otros sitios, en fin, llevaban una pequeña herramienta que por supuesto era inútil en aquella situación. Antes de subir, el señor Balbastre ha pasado por casa de un vecino de su pueblo, un vecino de Llombai, que es don José Forés Laoz, para darle la noticia, ¿eh? Don José Forés era funcionario del Ayuntamiento de Llombai y era colaborador del periódico Las Provincias. Y Sergio Balbastre piensa que un tema así le puede interesar, que han aparecido unos huesos o unos restos humanos en el monte. Pues sí, evidentemente al señor Forés le va a interesar y ya ampliaré esto pues en el capítulo que corresponda, que si no, no sé si es el siguiente o dentro de 2. Bueno, pues se comienza a excavar en la fosa, labor que siguen haciendo José Sala y el brigada de Alcira, con mucho cuidado, cogen las palas y empiezan a cavar. Ya digo que no se usan picos porque la tierra está bastante suelta, porque evidentemente pues se ha picado para hacer el foso o la fosa y la tierra está bastante suelta. Solo las 2 palas, las manos y los capazos para ir recogiendo la tierra. Aún así, gran parte del trabajo se hace con las manos, ¿eh? El método de excavación, bueno, lo explicaremos en el siguiente vídeo, donde por fin empezaremos a desenterrar el cuerpo, que como sabéis, pues van a resultar los 3 cuerpos de las chicas de Alcácer, ¿eh? En el siguiente vídeo lo veremos. Un saludo y muchísimas gracias por escucharme. Hasta pronto.